Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Academia Libertaria. Hoy continuamos con nuestro estudio del derecho natural de la mano de este texto básico de Frank Bandung sobre el derecho natural y los derechos naturales. En el día de hoy, la idea es terminar de presentar el tema de la relación entre derecho natural y moral. Y con ello terminaríamos también nosotros como ese gran apartado de esa primera sección, que es la presentación del derecho natural en general. Y luego de esto comenzaríamos con el tema de los derechos naturales y ver cómo se relacionan entonces los derechos naturales con el derecho natural. Ese es el plan que tenemos pues para hoy. En primer lugar, hacer un brevísimo repaso. Hoy sí no vamos a hacer un repaso tan detallado como hace 8 días, así que aquellas personas, no pregunté si de pronto hay alguna persona que esté por primera vez y ¿hay alguien de pronto que esté por primera vez? Creo que no, creo que todos los que están ya han estado. Entonces, si hay alguien que esté por primera vez, me avisa para compartir el texto. Si todos los que ya están ya lo tienen, entonces ya saben cuál es el texto que estamos trabajando. Entonces, la idea es terminar hoy este tema de la relación entre derecho natural y moral. Y para eso, pues no va a ser un resumen tan detallado como el que hicimos hace 8 días, que lo hice también por lo que tuvimos esa pausa de 15 días en volvernos a reunir. Y básicamente lo que debemos tener claro es lo siguiente. El derecho natural no es otra cosa que el orden de las personas naturales. Y ese orden de las personas naturales no consiste en otra cosa que en el hecho básico de nuestra independencia. Es decir, que somos seres independientes los unos de los otros. Y en ese sentido, estamos separados los unos de los otros. Nos podemos distinguir los unos de los otros. Yo sé dónde acabo yo y dónde acaba y dónde comienza Andrés. Puedo distinguir, esa independencia significa mi acción independiente, es decir, cuando yo actúo, nosotros simplemente lo hacemos, con independencia de lo que haga, piense o diga el otro. Para mover mi brazo, por ejemplo, basta con que yo lo desee y lo puedo mover. Ese control inmediato, directo que yo tengo sobre mi cuerpo, nadie más lo tiene excepto yo. Y así las decisiones que yo tomo, las palabras que yo digo, etcétera, 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 puedo yo que son independientes y las distingo de los demás. A ese hecho es lo que hemos solido llamar libertad, a ese hecho de esa separación, de esa independencia, de esa existencia como seres independientes, es lo que hemos solido y lo que nosotros llamamos libertad. Y por eso podemos también definir ese orden natural como el orden de la libertad de los semejantes, en la medida en que todos aquellos que somos libres somos miembros de la misma especie, somos todos seres humanos. Y así podemos nosotros entender, digamos, este hecho del derecho natural no es otro que el orden de la libertad de los semejantes, y a lo cual Frank Bandung también le pone otro nombre, que es muy bonito, me parece a mí, que es el orden de la convivencia. Es decir, aquello que permite que los seres humanos vivan juntos, convivan, es la libertad, es el respeto a la libertad. Mientras se respete la libertad, podemos vivir juntos. Y con esto enlazamos entonces a lo que veníamos hablando hace 8 días. Y es lo siguiente. Una de las críticas que se le hace a la posición justnaturalista es que confunde derecho y moral. Y quiero decir algo que no lo dije hace 8 días. Hay posiciones justnaturalistas donde a veces eso puede ocurrir y donde las cosas se plantean de tal manera que pareciera que sí pudiera haber una cierta confusión entre derecho y moral. Sí pudiera, digamos, parecer que hubiera, no necesariamente que lo haga, que lo haya, pero podría, digamos, presentarse así. Y por eso hemos querido nosotros definir el derecho natural y presentarlo de tal forma que no haya lugar a dudas que nosotros no estamos cayendo en esta confusión. Es decir, derecho y moral son diferentes. Tienen una relación muy estrecha, como ya lo vamos a ver, pero son muy diferentes. ¿Y son muy diferentes por qué? Porque el uno, el derecho,
se está planteando la pregunta del orden. Y del derecho natural se está planteando la pregunta de cuál es el orden natural, cuál es el orden de las personas naturales. Mientras que es muy diferente la pregunta por la vida buena. ¿Qué es lo bueno? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Es una pregunta, fíjense ustedes, que tiene unos propósitos y un objetivo completamente diferente. Entre otras, porque la pregunta del derecho natural, hace referencia a aquello que es sin nuestra existencia como seres independientes, y la pregunta acerca de la vida buena está, digamos, preguntando por algo que nosotros debemos averiguar. ¿Qué es lo bueno? ¿De qué manera nosotros debemos vivir esa vida y que no nos ha sido dado a nosotros? Es decir, cada uno de nosotros no nos ha sido dada nuestra vida. Tenemos que hacérnosla, tenemos que vivirla, tenemos que, en la medida en que somos libres, elegirla. ¿Cómo vamos a vivir? Eso no nos ha dado. A ninguno de nosotros nos ha sido dada nuestra vida hecha. En cambio, la realidad de nuestra independencia, de nuestra libertad, no es algo que nosotros tengamos que construir, que tengamos que llegar a eso, es algo que ya tenemos, que ya somos libres. Y por eso todo irrespeto a esa libertad, decimos nosotros, es una injusticia, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero es que nosotros no estamos cayendo en esa confusión entre derecho y moralidad. Distinguimos claramente los dos conceptos. Lo uno es derecho y lo otro es moralidad o la moral. Sin embargo, sí hay una relación, nos dice Frank Manton, muy estrecha entre derecho y moral. Y esa relación se manifiesta de dos maneras. La primera manera, que la vimos hace 8 días, consiste en que el derecho natural es, lo voy a leer, el respeto del derecho natural es una condición previa de la moral. Si quiero yo que mi moral tenga una validez universal, es decir, para que mi moral sea válida, para que yo pueda exigir ante los demás que mi moral se respete, esa moral tiene o supone el respeto al derecho natural. Si no lo respetara, estaríamos diciendo que es una moral que ve como bueno la injusticia. Y respetar al otro, no tratar al otro como lo que es, como una persona. Y eso significaría entonces que esa moral en cuanto tal no podría pretender una validez universal y no podría pretender que el otro la respetara al decir yo, es que es mi moral, respeta mi moral. No, porque el otro diría, no, esa moral suya es injusta. Y eso ocurre, los ejemplos que pusimos es, por ejemplo, la moral de los ladrones o de una banda de asaltantes o de un mafioso. Seguramente estos bandidos, estos criminales tienen una moral que se respetan entre ellos, pero no podrían ellos pretender que nosotros, sus víctimas, respetemos esa moral. Ahora bien, el otro punto interesante acá, y con esto termino, y lo relaciono con el último asunto que yo estaba mencionando acerca del orden natural como el orden de la convivencia, es que en ese sentido cabe pensar, es al menos posible concebir que hubiera una pluralidad de morales, diferentes entre ellas, pero todas ellas válidas en el sentido en que respetan el derecho natural. Y así como el derecho natural es uno solo, porque es nuestra realidad, ¿no? De la misma manera es concebible, al menos es posible imaginarse conceptualmente que hubiera una pluralidad de moralidades, todas ellas diferentes entre sí, pero todas teniendo en común algo, respetando el derecho natural. Y esa es la razón por la cual en ese orden de la convivencia pueden juntamente estar moralidades diferentes, incluso a veces moralidades opuestas, que tienen como opuesto concepciones de bien. Los unos nos imaginamos una cosa como buena, que otros se imaginan como mala, y sin embargo podrían vivir juntos. Fíjense ustedes que es perfectamente posible imaginarse un vegano que tiene como muy malo comer carne y una persona que tiene como bueno comer carne. O por los opuestos. Se están imaginando como lo que para uno es bueno, para el otro es algo pésimo. Y sin embargo, si ambos respetan el orden de la libertad, pueden convivir juntos. ¿Cuándo se presenta el problema?
cuando esa moral pierde su validez, cuando los unos quieren imponerle a los otros lo que ellos consideran como bueno. Entonces es cuando es como si el que quiere comer carne y le parece que la carne es buena, obligara al vegano a comer carne. Nos parecería un horror. Pero igual de malo sería si el vegano obligara al que quiere comer carne a no comerla, como lentamente vemos nosotros que están tratando de establecer. O sea, claramente vemos nosotros que el camino de la política pública va en dirección a que a prohibir el comer carne. Eso es como vemos nosotros que las fichas se están alineando en esa dirección. Bueno, eso sería evidentemente, ¿no? Algo que de inmediato invalidaría esa moral, la haría inválida. ¿Por qué? Porque no está respetando la libertad de los demás. Muy bien. Hemos hecho el resumen entonces de lo que vimos la clase pasada y antes de comenzar entonces el segundo punto, que sería la otra manera como derecho natural y moral están relacionadas íntimamente, mi pregunta es, ¿hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, digamos, de la clase pasada, que alguien tenga, ¿no? En concreto. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos pues con nuestro tema de hoy. Para aquellos que tienen el texto a la mano, eh, estamos en la página 13. Fíjense ustedes. Entonces, primera forma como derecho natural y moral se relacionan es el respeto del derecho natural, es una condición previa de la moral. Es una condición previa de la moral. Es decir, el respeto del derecho natural es la condición para que esa moral sea válida. De lo contrario, es una moral inválida. Segunda manera como derecho natural y moral se relacionan. Además, el respeto del derecho natural es una condición necesaria, ojo, para aprender cómo ser moral. Repito, además, el respeto del derecho natural es una condición necesaria para aprender cómo ser moral. Entonces, repito, primera manera como se relacionan, el derecho natural es la condición previa de toda moral. Segunda, el derecho natural es la condición para aprender cómo ser moral. Es decir, sin el derecho natural no se puede aprender realmente cómo ser moral. Es decir, cómo vivir una vida buena. Miren lo grave de este asunto, lo importante para cada uno de nosotros. Nuestra experiencia personal por sí misma no nos dice sí o hasta qué punto nuestras ideas de cómo navegar el océano de la vida son compatibles con las ideas de otros. En este sentido, la experiencia de una persona solo es instructiva cuando el derecho natural es respetado, cuando hay una cantidad razonable de orden en el mundo humano. Solo entonces los hombres pueden estar razonablemente seguros de que asumen y de que tienen que responder por las consecuencias de todas sus palabras y acciones, y solamente por ellas. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Frank Mando? Fíjense, él nos está diciendo algo muy importante. La respuesta a la pregunta ¿en qué consiste una vida buena? ¿O qué es una vida buena? Tiene un aspecto que nace de la experiencia. Es decir, hay cosas a las que nosotros respondemos esto es bueno o esto es malo debido a nuestra experiencia personal. Recuerden ustedes que nosotros estamos entendiendo y Frank Bandura está entendiendo, y si se entiende así, creo yo que no hay ningún problema en hacer estas afirmaciones de esta manera. Y es que a esa respuesta de cuál es la vida buena hay un aspecto necesariamente experiencial, porque tiene que ver con nosotros. No estamos, digamos, aquí necesariamente hablando, y Frank Bandura no está necesariamente hablando de esto, de la pregunta general, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Esa pregunta general, de manera, digamos, abstracta, podríamos responder nosotros también de manera abstracta y
digo yo, de manera a priori. Es decir, yo no estoy, aquí Frank no está diciendo, mire, unos principios morales a priori son imposibles. Él no está haciendo este argumento. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Frank no tendría ningún problema en decir, por ejemplo, que a priori mentir es malo. Todos podríamos decir eso, ¿no? A priori mentir es malo. Muy bien. Pero lo que Frank Bandon está diciendo es esto otro, que es más interesante. Y es que hay ciertas cosas para la vida de cada uno de nosotros como individuos que nosotros podríamos decir, mire, esto es malo o esto es bueno, pero que a esa respuesta solamente podemos llegar personalmente, nuestra experiencia personal. Por ejemplo, podría ser que para cierta persona lo mejor fuera estudiar medicina y para otra persona fuera estudiar otra cosa. Y de pronto, en ese sentido, que una persona que lo mejor fuera estudiar otra cosa, se dedicara a estudiar medicina, fuera un error y fuera algo malo. Es decir, no le permitiría vivir su mejor vida posible. Fíjense que ya en ese caso no estamos hablando de esto bueno y malo en general, sino que estamos hablando de lo bueno y lo malo en concreto para cada vida de nosotros. En ese sentido es que decimos nosotros, o está diciendo Frank Bandon, que la moral sería individual. O sea, él no está aquí hablando de un solipsismo moral donde cada persona tiene una moral. Ese no es lo que él está mencionando. Lo que él está mencionando es que así como la respuesta acerca de cuál es el orden natural, en otras palabras, qué es lo justo, es una respuesta universal, porque es una respuesta que tiene que ver con lo que nosotros somos, es decir, personas. Y en ese sentido, todos somos iguales, todos somos personas, todos somos miembros de la misma especie humana. Ya la respuesta concreta de cada persona acerca de cuál sería la mejor manera de vivir, esa respuesta concreta va a tener una figura específica respecto de cada persona. Lo que es bueno para uno quizá no sea bueno para otro. En esa vida concretísima, llamémoslo así, de esa manera donde cada uno responde a la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Eso implica, fíjense ustedes, que esa respuesta que cada uno de nosotros da a esa pregunta, de una parte supone el respeto del derecho natural. Es decir, si yo quiero que mi vida sea una vida buena, lo primero que tengo que hacer es empezar por respetar a los otros. Y por eso, fíjense ustedes, el respeto del derecho natural exige que yo no mate a otro, que yo no robe a otro, que yo no le mienta a otro para hacerle daño, etcétera. Y todo eso estaría dentro del marco del derecho natural. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros consideramos como buenas a priori, en ese sentido, casi que estarían incluidos en el marco del derecho natural, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas, por ejemplo, no matar a otro, no robarle a otro, no estafar a otro, no engañar a otro diciéndole mentiras con el objetivo de hacerle daño. En fin, ese tipo de cosas casi que estarían en el marco del derecho natural. Pero adicionalmente, podríamos nosotros concebir ya unas preguntas de moralidad que son más concretas. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿es malo o es bueno ser perezoso? La pereza. ¿Es malo o es bueno ser perezoso? ¿No? ¿Es malo o es bueno, por ejemplo, comer mucho, ser comelón? Fíjense que ya empiezan a saber cuánto debo comer yo, una buena vida. Ese tipo de preguntas las vamos aprendiendo es que en nuestra vida, cada cual en la experiencia. Y para ello necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos que aquellas cosas que yo digo, pienso y hago, la consecuencia de ellas las reciba yo. Si yo digo algo o hago algo, es necesario que la consecuencia de esos actos las asuma yo. Es decir, que yo sea responsable de mis actos y de mis palabras. Si yo hago eso y si yo soy responsable, yo voy a recibir las consecuencias, ya sean las buenas, ya sean las malas, de mis actos. Y eso me va a permitir a mí aprender si aquello que yo estoy haciendo me conviene o no, si es bueno para mí o no, si me está permitiendo vivir una vida buena o no. En cambio, si yo hago cosas y yo no recibo la consecuencia de esos actos, fíjense, puedo actuar entonces irresponsablemente. Y como puedo actuar irresponsablemente, de inmediato pierdo la posibilidad, se me vuelve a mí imposible aprender si eso que yo estoy haciendo me está trayendo buenas o malas consecuencias. En otras palabras,
Resumamos diciéndolo, repitiendo lo que está diciendo Frank Manon. Si no se respeta el orden natural y por lo tanto se crea confusión en el mundo humano, se crea desorden, ¿qué ocurre? No le asignamos a nosotros las responsabilidades que cada cual merece. La responsabilidad de sus palabras, de sus actos, y por lo tanto, en un mundo así desordenado, sería muy difícil darnos cuenta cuáles son las consecuencias de nuestros actos y por lo tanto aprender a vivir moralmente. Y ya vamos a ver entonces cuál es la consecuencia de esto. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, fíjense la consecuencia tan grave de esto. En donde no se respeta el derecho natural, hay confusión acerca de quién hizo, produjo o dijo algo. Entonces, las personas no tienen ninguna manera de saber si les está yendo bien al hacer el bien o al hacer el mal. Ojo, entonces las personas no tienen ninguna manera de saber si les está yendo bien al hacer el bien o al hacer el mal, o si les está yendo mal a pesar de hacer el bien. Solamente la experiencia puede enseñarles si les está yendo bien o mal, pero solamente cuando esas experiencias del vivir no están contaminadas por la confusión de quien dijo, hizo o produjo algo, pueden aprender de los resultados de sus propias palabras, acciones y trabajo. Por lo anterior, donde el derecho natural no es respetado, la responsabilidad y la imputación serán dirigidas probablemente a las personas equivocadas. Consecuentemente, ojo, el mal comportamiento, es decir, irresponsable y por lo tanto inmoral, generará recompensas inmerecidas, mientras que el buen comportamiento, responsable y por lo tanto moral, no recibirá sus frutos. En estas condiciones, ser una persona moral y responsable no paga, mientras que la irresponsabilidad y la inmoralidad son subsidiadas. Entonces, esto que nos está diciendo aquí Frank Manon es de la mayor importancia. Una de las maneras o la única manera en estricto sentido como nosotros podemos aprender a actuar moralmente es si se nos permite ser responsable de nuestras palabras y de nuestros actos. Es decir, que aquellas consecuencias que producen nuestras palabras y nuestros actos, nosotros recibamos plenamente sus consecuencias. Eso solamente es posible si se respeta el derecho natural, donde sabemos quién dijo algo, quién hizo algo y por lo tanto podemos asignar responsabilidad. Cuando eso ocurre, como cada uno recibe las consecuencias de sus actos, pues podemos aprender tanto de los resultados buenos como de los resultados malos y decir, ojo, cuando actúo de esta manera, esto tiene unos resultados buenos, recibo, por decirlo así, el premio de haber actuado correctamente, y por lo contrario, cuando actúo mal y de manera irresponsable, pues también recibo esa consecuencia y por lo tanto corrijo mi curso de acción, aprendo del error, aprendo de esa equivocación que cometí y digo, esto yo no lo vuelvo a hacer. Entonces, una manera como nosotros aprendemos a actuar bien y corregimos la manera como nosotros actuamos, fíjense ustedes, depende ese mecanismo de aprender a actuar bien, reforzamos lo que sabemos que trae buenas consecuencias y corregimos hacia futuro nuestras equivocaciones, depende de qué, de que se puedan asignar correctamente las responsabilidades. Si se viola sistemáticamente el derecho natural, es decir, si se crea de manera sistemática confusión en el orden del mundo humano
y empezamos a no poder nosotros asignar esas responsabilidades, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que muchas de nuestras palabras y actos nosotros no vamos a poder asignar esas responsabilidades, no vamos a recibir las responsabilidades, digamos, correspondientes a esas palabras y esos actos. Y eso va a implicar dos cosas, que a muchas personas que están actuando mal no van a ser responsables de sus malas acciones. Y muchas personas que están actuando bien no van a recibir la recompensa de sus buenas acciones. En otras palabras, vamos a vivir en una sociedad donde se premia al que actúa mal y se castiga al que actúa bien. No sé si ustedes al ver esto así planteado empiezan a ver la gravedad de lo que esto significa, las implicaciones de lo que esto significa. Es decir, una sociedad como la nuestra y una época como la nuestra, en la que no solamente se ha descuidado el estudio del derecho natural, sino, ojo con esto, que se promueve de manera sistemática su irrespeto, necesariamente tiene que ser una de las sociedades y épocas más inmorales en la que uno puede imaginarse vivir. ¿Por qué? Porque se está premiando la mala conducta y se está castigando la buena conducta. En este planteamiento general, ¿se entiende? ¿Se entiende o hay aquí alguna duda? Quisiera saber porque esta es la clave, digamos, de este segundo punto, es esta. Antes de empezar a ver algunas aplicaciones y ejemplos de este tema. ¿Hay alguna duda? Ok. Voy a poner un ejemplo. Ya Frank Bandún va a empezar a poner unos ejemplos. Y el ejemplo que va a poner Frank Bandún es de verdad excelente. Y creo que va a ser muy interesante el ejemplo que él va a poner en relación ¿con qué? Digo, pues a que hoy se puso un poco de moda otra vez hablar de los candidatos presidenciales, pues por lo que ya se conoce quién va a ser el candidato del Centro Democrático. Entonces, es más, hablemos primero de esto. Fíjense ustedes. Las organizaciones sociales son diseñadas y establecidas usualmente con el propósito expreso de desviar e incluso disipar la responsabilidad y la imputación. Repito esta frase. Las organizaciones sociales son diseñadas y establecidas usualmente con el propósito expreso, ojo, de desviar e incluso disipar la responsabilidad y la imputación. Entonces, muchas veces cuando se establecen organizaciones sociales, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere precisamente esquivar esta responsabilidad, tratar de buscar que esta organización social nos permita a nosotros escapar de la responsabilidad de nuestros actos, normalmente y especialmente de las consecuencias obviamente malas de nuestros actos. Esto es particularmente verdadero, ojo, en las sociedades políticas. Repito, esto es particularmente verdadero en las sociedades políticas. Por ejemplo, ojo con este ejemplo, en los estados democráticos, la responsabilidad y la imputación de las acciones y decisiones de los políticos que gobiernan son desviadas hacia algo llamado el votante, el electorado o el ciudadano. Repito, esto es tan importante que espero no ser aburridor en esto, pero es que siento que esto es tan importante que debe quedar demasiado claro. Repito, en los estados democráticos, la responsabilidad y la imputación de las acciones y decisiones de los políticos, ojo, que gobiernan son desviadas hacia algo llamado el votante, el electorado o el ciudadano. Entonces, cuando decimos nosotros, ¿no? Este político está tomando esta decisión. ¿Quién es el responsable? Decimos, el responsable es el elector, los que lo eligieron. O el responsable es el electorado en general. O el responsable es el ciudadano. Al final el responsable es el ciudadano. Sin embargo, si intentamos asignarle responsabilidad al votante, decimos, ok, es responsable del electorado, del votante, etcétera. Entonces, no es responsabilidad del político.
Estamos trasladándole las responsabilidades a ese nivel superior que sería el votante, el electorado, el ciudadano, etcétera. Listo, asignamos la responsabilidad a él, es lo que está diciendo Frank Manon. Sin embargo, si intentamos asignarle responsabilidad al votante, descubrimos de inmediato que las reglas del juego democrático no nos permiten hacerlo. La responsabilidad y la imputación se disipan por completo. No hay nada en las reglas del juego del votar que pueda disuadir a las personas de actuar irresponsablemente. En sus roles políticos se les motiva a actuar como si no le debieran respeto a nadie. Repito, no hay nada en las reglas del juego del votar que pueda disuadir a las personas de actuar irresponsablemente. En sus roles políticos, es decir, como ciudadanos, por ejemplo, se les motiva a actuar como si no le debieran respeto a nadie. Elaboremos este punto, porque siento yo que es de la mayor importancia. A ver, para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá o qué es lo que nos está diciendo Frank Manon? Cuando nosotros podemos actuar sin responsabilidad, es decir, cuando nosotros no nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos, eso implica una distorsión del orden natural. Y esa distorsión del orden natural implica a su vez que no vamos a nosotros, respecto de aquello donde existe esa distorsión, no vamos nosotros a aprender a actuar moralmente. No vamos a nosotros a saber, a poder distinguir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esas palabras o esos actos no lo vamos a cargar nosotros. Y en ese sentido vamos a poder, ¿qué? Actuar irresponsablemente. Porque las malas consecuencias de eso, yo no tengo que responder por ello. Por ejemplo, cuando un político toma una mala decisión, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros, los teóricos de la democracia? Nos dicen, hay que votar distinto. Vote y las siguientes elecciones vote de manera diferente para corregir. Es decir, o sea, la manera como le responden a uno es que si usted no está de acuerdo con ese político o con ese partido, entonces vote distinto en las siguientes elecciones. En otras palabras, ¿de quién sería entonces la responsabilidad? La responsabilidad no es del político, la responsabilidad es de aquellos que lo pusieron ahí. Y en ese sentido, ¿no? En las siguientes elecciones habría que votar por un político diferente o por un partido distinto. Es decir, la responsabilidad es del electorado, del votante. Ok, tomémonos en serio ese argumento. Si el responsable es el elector, entonces exijamos la responsabilidad al elector. Pero cuando vamos a exigirle responsabilidad al elector, vemos que no hay posibilidad de exigir responsabilidad alguna. Supongamos lo siguiente. Imaginemos nosotros que estamos en el pasado, que estamos en el año 2018, ¿no? Y se va a votar por presidente. Listo. Y se elige a Iván Duque. E Iván Duque, entre las muchas cosas que ha hecho, fíjense ustedes, por ejemplo, él ha subido, perdón, no se está oyendo nada de lo que yo estoy diciendo, es que acabo de ver aquí como que uno dice que no se escucha. No, yo sí lo estoy escuchando. Sí, ¿Los demás tampoco están oyendo? Yo sí oigo. Yo también oigo. Debe ser algo de la compañera que tiene algún problema ahí ya. Ok. Maidela que no está, Maidela que de pronto, los demás sí están oyendo, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, entiendo. Ok, bueno. Entonces ahí Maide no sé cuál es el problema porque al parecer los demás están. Entonces fíjense que, piensen ustedes en cualquiera de las políticas o decisiones que ha tomado Iván Duque en su gobierno que ha causado daños. Pensemos desde una cosa supremamente sencilla. Voy a poner primero un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean y después lo podemos ir complicando. No sé si ustedes se acuerdan, recién comenzó el tema de la pandemia y todo esto,
que salió un decreto en el que exigía que se pusieran unos tapetes a la entrada de cualquier sitio, donde uno tenía pues que mojar los zapatos para pues supuestamente que el virus no se propagara. No sé si ustedes se acuerdan de esta decisión. Fíjense que eso lo tuvieron que poner en los centros comerciales, en la entrada a cualquier local, cualquier restaurante, los apartamentos. Eso se puso en todo lado. Pasado unos meses, se dieron cuenta que esto realmente no servía para nada. Y literalmente ya lo dejaron de exigir. ¿Qué significa eso? Fíjense. Que hicieron que las personas, que todos nosotros, gastáramos unos recursos que no hacía falta exigir, que no se necesitaba para nada. En cualquier condición, yo podría decir, mire, ustedes me hicieron incurrir en un gasto injustificado, devuélveme mi plata. O sea, me causaron un perjuicio económico. Es decir, ¿cuánto me costaron estos tapetes? ¿Cuánto me costaron esto? Me hicieron ir a comprarlo, etcétera, etcétera. Más en el favor y me devuelven la plata. Entonces uno diría, bueno, vámonos al funcionario del Ministerio de Salud que redactó la norma. El funcionario que nos va a decir, un segundo, yo le estoy haciendo casos a mi jefe, al ministro de Salud, listo, nos vamos al ministro de Salud, el responsable es usted que propuso ese decreto con ese gasto. Pague, yo, un segundo, yo soy ministro de Salud, a mí me puso aquí el presidente, esta decisión es del presidente. Listo, nos vamos al presidente. Y el presidente, ¿qué es lo que nos va a decir? El presidente, si no es que yo soy el representante y entonces yo como representante pues estoy obrando. La decisión es de cada colombiano que yo estoy representando. Es como si los colombianos mismos hubieran tomado esa decisión. Ahora bien, examinemos un poco eso último del votante. Bueno, ¿a quién representa el presidente? Uno, en la primera instancia, fíjense, uno pensaría, no, el presidente solamente representa a aquellos que votaron por él. Eso sería lo primero. Pero claro, si lo ponemos así, empieza a presentarse un poco ilegítimo el sistema democrático. Por eso es que al final el presidente dice, no, yo represento a todos los colombianos. Entonces nosotros podríamos decir si es verdad que representa a todos los colombianos, incluso representa a aquellos que no fuimos a votar, a aquellos que el día de las elecciones nos quedamos en nuestra casa porque aquí vamos a salir a votar por quién. Y decimos nosotros, a los que nos abstuvimos de votar, también estamos nosotros representados ahí. Fíjense que ya el tema está de la representación, que es con lo cual el Estado democrático quiere legitimar a sí mismo, empieza a mostrar que ahí no hay tal representación. Y no hay tal representación por dos razones. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero es importante esto. Por una parte, porque cuando yo tengo un representante, fíjense, el representado puede en cualquier momento decir, yo quiero que el representante no me represente más. Eso es lo que ocurre, que es de donde surge la figura del representante. Eso ocurre a través del contrato del mandato. Uno puede entregarle, por ejemplo, uno dice popularmente, dice, no, le voy a dar poder a alguien. Eso se da a través de una figura que es el contrato de mandato, que puede ser un mandato general o puede ser un mandato específico, ¿no? Para determinada cosa que me represente en determinada cosa. Y lo que yo estoy haciendo a través del contrato de mandato es darle a mi representante el poder para que actúe en nombre mío. Es decir, esa persona actúa respecto de esa cosa, o en general, si es un poder general, actúa como si fuera yo. No soy yo el que está actuando, pero yo digo, esa persona va a actuar en mi nombre, es decir, me representa. Y por tanto, lo que esa persona haga en mi nombre es como si lo hubiera hecho yo y yo asumo la responsabilidad. Yo me hago responsable. Y precisamente porque yo me hago responsable, es que yo puedo en el momento que yo quiera y sin dar razón alguna decir, esta persona no me representa más. Y se acabó el mandato. Evidente, si esta persona está hablando en mi nombre, yo puedo, sin darle cuentas a nadie, decir ante mí mismo y digamos, por decisión propia, esta persona no me representa más. Si no fuera así, pues no sería mi representante. Imagínense ustedes una situación en la que una persona me representa y así diga yo, no me representa más, esta persona no me representa más, esta persona no es mi representante. El representante dijo, no, a usted, así usted no quiera, yo lo sigo representando. Y de malas, yo voy a seguir actuando y usted tiene que aceptar la consecuencia de mis actos, así usted no quiera. Evidentemente diríamos nosotros, hay una injusticia, no tiene sentido. Si es un representante, solamente puede representar mientras el representado quiera que lo represente. Bueno, eso no ocurre con nuestros supuestos representantes. Así uno no quiera, ellos siguen representándolo a uno. Entre otras cosas, porque no hay un contrato de por medio, lo que hay es una elección, que no es un contrato.
Entonces, como no hay un contrato de por medio, mal pudiera hablar uno de representante. Pero esta, digamos, inexistencia de la representación, ¿no?, se muestra también en este punto que está diciendo Frank Mandon. Y es que en la representación hay una responsabilidad. Es decir, donde el representado asume la responsabilidad de los actos que el representante hace, porque está actuando en nombre propio. Eso significa que si es verdad que esta figura política, el presidente, un congresista, etcétera, es un representante, pues yo pudiera poder o debiera poderse exigirle responsabilidad a aquellos que están siendo representados. Entonces, elijan ustedes lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a hablar del presidente. Él es el responsable, él está actuando en nombre de unos representados. Bueno, ¿quiénes son los representados? Porque entonces los colombianos que no estamos siendo representados ahí, podríamos entonces ir y demandar a aquellos que votaron por Iván Duque y decirle, mire, las acciones de su representante nos causaron unos daños, páguennos. Ustedes lo eligieron a él, ustedes asuman la responsabilidad de los daños que está causando él con sus decisiones. ¿Podemos hacer eso? No, no podemos demandarlos. No podemos exigirles a quienes votaron por Iván Duque que respondan por los daños que causaron. No dicen, no, es que los representantes son todos los electores. Bueno, ¿y los que no votamos? Entonces, los que no votamos debemos poder exigirle a los responsables, es decir, los que votaron ese día, que supuestamente Iván Duque lo representa a todos, representa a los que votaron por él e incluso a los que votaron por Petro. Imaginen ya la locura en la que vamos de este tema de la representación. Todos los votantes de Petro dirían, a mí Iván Duque no me representa. Pero en el juego democrático se quiere incluso presentar, también representa a los que no votaron. Y representa a los que votaron por él, claro. Pero incluso representa a los que no votaron porque es el presidente de la nación. Ok, entonces los que no votamos no nos representan. Entonces, a nosotros, los que no votamos, nos tienen que pagar los que votaron. Los que ese día salieron a votar por el uno o por el otro, nos tienen que pagar. Tampoco lo podemos hacer. No, es que al final representa a todos los colombianos. No, pues la cosa ahí sí, entonces la palabra representación no tiene ningún sentido. Fíjense ustedes. O sea, en últimas palabras, estamos ante una situación de absoluta irresponsabilidad, donde lo que este hombre haga no tiene consecuencia alguna. Pensemos ya un ejemplo más concreto, más, digamos, más grave. Supónganse ustedes, no digo que esto vaya a pasar, pero simplemente imagínense. Supónganse ustedes que en 5 años o en 8 años o en 10 años, cuando ya hayan estudios de largo plazo en los efectos secundarios de la vacuna, supongan ustedes que en 8, 10 años, 15 años, empiecen a salir los resultados y se empiecen a demostrar que estas vacunas producen unos efectos secundarios que se desconocían. Vamos a imaginarnos, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, yo ni siquiera sé si esto va a pasar o no, estoy simplemente, imaginémonos que eso ocurre. Y entonces las personas que han sufrido esos daños en sus hijos, a los que los obligaron a vacunar, ¿no?, o en ellos mismos, dirían, bueno, ¿quién fue el que nos obligó? ¿Quién fue el que empezó a sacar un montón de normas donde si no nos vacunábamos no podíamos entrar a ningún restaurante, no podíamos entrar a un cine, no podíamos ir a ningún sitio, nos teníamos que quedar encerrados en las casas, no podíamos ir a trabajar, etcétera? Casi que nos obligaron, y allá llegaremos a que sea obligatorio. Ahorita estamos solamente en el proceso donde nos están, digámoslo, disuadiendo, ¿no?, a que nos vacunemos todos. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso y diga, es que a mí me obligaron? Eso yo no, o sea, ¿quién es el responsable de esto? Y vamos a buscarle responsabilidad. ¿Quién es el responsable? No hay. Fíjense ustedes que a través de la organización política que se llamaría Estado Democrático, se disipa la responsabilidad. Nadie responde. Y al final se le asigna a una entidad completamente vaga y vacía que es el elector, el votante. ¿Quién es el responsable de eso? Nadie es responsable de eso. Al final nadie responde por eso, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, nosotros hablar del paro en Cali, donde por las decisiones de un alcalde irresponsables que no protegió la propiedad de los ciudadanos, se causaron un montón de destrozos innombrables. Y la pregunta es, bueno, ¿quién responde ahí? ¿A quién se le exige que paguen esos daños? ¿A los que cometieron el daño? Nadie les está exigiendo que paguen eso. ¿A los que actuaron de manera inepta como el alcalde? Tampoco responden por eso. Entonces nosotros diríamos, bueno, a los que eligieron a ese alcalde. Bueno, y terminamos en el mismo cuento del presidente. Bueno, ¿quiénes lo eligieron? Los que votaron por el otro, los que tal, los que no salieron, etcétera. De inmediato, fíjense ustedes, las reglas del juego democrático, acuérdense, de ese orden artificial
que tenemos nosotros, que es el derecho estatal, esas reglas están establecidas de tal manera que el ciudadano elector no puede, ¿qué? No se le puede asignar responsabilidad alguna en su voto. Ninguna. Fíjense ustedes entonces que las personas pueden votar y el votar no tiene ninguna responsabilidad. Yo puedo votar por el más irresponsable de los políticos y al final eso a mí no me trae ninguna consecuencia. Por eso la gente vota irresponsablemente. A este político me está ofreciendo que me va a regalar tal cosa y me va a regalar tal cosa. Pues yo voto por eso. O sea, al fin y al cabo, ¿eso qué consecuencia me trae a mí en la vida votar por este, votar por el otro? Ninguna. Imagínense ustedes que las decisiones de nuestra vida y, por ejemplo, elegir al presidente trae unas consecuencias directas sobre nuestra vida. Imagínense que una decisión tan importante no tiene ninguna consecuencia. No hay forma de asignar responsabilidad. Nadie es responsable. Evidentemente, no hay que ser un genio para entender que una situación de estas no solamente promueve los peores y más irresponsables políticos que se ponen a proponer las cosas más irresponsables, porque saben que las pueden proponer, porque saben que no hay consecuencia alguna en sus propuestas. Y no solamente eso, permite que los votantes sean también los más irresponsables, porque no hay consecuencia alguna en su decisión. No importa usted cómo vote, esa decisión suya no tiene consecuencia alguna sobre usted. Tiene una consecuencia en el largo plazo. Por ejemplo, en Venezuela eligieron al chavismo y hoy están empobrecidos, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, los venezolanos que votaron y han votado por el chavismo han recibido su merecido. Pero el punto no es que, digamos, recibieron su merecido por votar al chavismo, sino y todos aquellos que no votaron por el chavismo. Y todos aquellos que no votaron. Sí, la pregunta es, no se puede asignar responsabilidad, porque los que han perdido y los que se han empobrecido injustamente e inmerecidamente no pueden exigirle responsabilidad ni a los políticos que causaron ese destrozo en Venezuela, si no se le puede exigir responsabilidad a los chavistas que han gobernado, ni se le puede exigir responsabilidad a aquellos que lo han apoyado y los han, digamos, le han permitido tener el poder. Ese es el punto. Es decir, aquellos que son unas víctimas de esa situación, es decir, que no cometieron un error, ¿ya? Esas personas que actuaron bien, diríamos nosotros, están recibiendo un castigo y al contrario, los que actuaron mal y deberían ser responsables de las consecuencias de sus malos actos, no reciben el castigo o la mala consecuencia, llamémoslo así, que merece su actuar. Y de esa manera, fíjense, hay una ¿qué? Hay una irresponsabilidad. Y eso lo permite el sistema democrático. El sistema democrático o en los estados democráticos en general es una manera ¿para qué? Para difuminar y disipar esa responsabilidad. ¿Y quién responde por eso? ¿Quién responde por eso? ¿Qué va a pasar si en 30 años o en 40 años, ¿no? Ya queda claro que todo este alarmismo climático era, como todos los alarmismos climáticos de los ambientalistas, una enorme farsa, ¿no? Una enorme farsa, que no había tal catástrofe que se nos estaba anunciando y que no iba a ocurrir eso. Bueno, y toda la pobreza que han causado con sus regulaciones y con sus limitaciones de la libertad, ¿quién va a pagar por eso? Nadie va a ser responsable de eso. Absolutamente nadie va a ser responsable por eso. Entonces, este tipo de violaciones sistemáticas del derecho natural, fíjense ustedes, permiten ¿qué? Permite que el que obra mal no reciba su responsabilidad y el que obra bien se le castigue al obrar bien, pues no recibe las consecuencias positivas de actuar bien. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta acá? Acerca de cómo en la afirmación general, cuando se distorsiona el orden natural, no, digamos, no es posible aprender a actuar moralmente. Y el ejemplo, el primer ejemplo clave que nos pone Fran Bandón es, por ejemplo, la manera como actúa el votante. Es decir, que la acción del votante es irresponsable y por lo tanto a la hora de votar, fíjense, se está proponiendo actuar inmoralmente. Inmoralmente. Sí, escapismo. Hola, hola, profe, ¿se escucha bien? Perfecto, yo lo estoy oyendo perfecto. Listo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. profe, pues yo me planteo dos temas. Pues yo en realidad no he podido asistir a las clases. En realidad no sé en qué parte del texto van y qué es lo que usted está desarrollando en este momento, pero de lo que usted ha dicho, considero yo que
quizás de una u otra forma, Frank Mandún estaba hablando sobre la libertad que antes tenían las personas, que era una libertad política, y no esta libertad moderna o burguesa, donde justamente como usted decía, uno tiene libertad para hacer lo que quiera y es, digamos, de una u otra manera irresponsable a nivel social, a nivel político. Y quería preguntarle yo, profesor, ¿cómo se puede generar que dentro de la democracia, que a mí no me gusta, a mí no me gusta la democracia, al menos no la representativa, quizás una directa me complacería más participar justamente de ella, pero dentro de la representativa y todos los modelos de la democracia que existen, ¿cómo se puede justamente ejercer ese derecho, entre comillas, a elegir de la manera justamente que no se le conceda al otro una autoridad que no se puede deslegitimar en ningún momento? Porque yo escojo a un representante para que reduzca justamente el tamaño del Estado, los impuestos, quite los controles económicos, y cuando es elegido justamente hace todo lo contrario. Entonces yo obviamente pues no voy a estar feliz, no voy a estar de acuerdo, pero él ya está allá arriba y va a durar 2, 4, 6, 8 años dependiendo del país en ese cargo y va a seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad, como personas, quitarle ese poder que se le ha concedido al gobierno desde la democracia? Pues precisamente eso es lo que no se puede hacer. Ese es el punto. O sea, el punto es que precisamente por eso, aquello que justifica, o sea, aquello que le da legitimidad al Estado moderno, que es un Estado democrático, ¿qué es lo que le da legitimidad? Es el hecho de que el Estado es representante. Además, eso es lo que propuso Hobbes desde el comienzo, ¿ya? Pero hoy en día se afirma con mayor razón, digamos, esa representación en la medida en que es un Estado democrático. Entonces, el Estado democrático es legítimo porque todos los elegidos representan al pueblo. Como son representantes, entonces no hay una opresión, no hay opresores y oprimidos, no hay poderosos y súbditos. No existe esa relación porque son representantes. Y como son representantes, es como si actuáramos nosotros mismos. Ahora bien, ese es el punto. No es verdad que sean representantes. No es verdad que sean representantes porque de una parte, los representados no pueden de ninguna manera decidir que no sigan siendo representados. Es decir, el proceso y el camino para hacer una revocación del mandato, saben ustedes lo complicado que es. Pero no solamente lo difícil y complicado que es, lo costoso que es, sino adicionalmente lo más importante de todo. Es que como representado, si yo quiero que mi representante no me represente, basta con que yo lo decida. Esto no ocurre acá, ¿ya? No es realmente mi representado. La prueba está en que supuestamente está representando a millones de personas al mismo tiempo o cientos de miles. Entonces ya ahí empezamos a ver que desde ese punto de vista la posibilidad de revocar esa representación en la práctica es prácticamente imposible o muy, muy difícil. En ese sentido, ya vamos viendo que la tal representación no es tal, ¿no? Pero en segundo lugar está la otra, digamos, el otro aspecto, y es que en la representación hay una responsabilidad. Si realmente es mi representante, el representado tiene que asumir las consecuencias de los actos del representante. Esa asignación de responsabilidad también es imposible. Porque al final, cuando vamos a intentar asignarle nosotros responsabilidad al representado, el cual este representante está actuando en nombre de él, no podemos nosotros ubicarlo ni exigirle responsabilidad. Por esas dos razones, fíjense, es que la idea de que hay una representación se revela como una enorme mentira. Y si no hay representación, le quitamos la careta al Estado y le quitamos la careta especialmente al Estado democrático. En otras palabras, no hay, ¿no? No hay una legitimidad. La realidad es que hay una élite poderosa y opresora y una inmensa mayoría que somos súbditos, que estamos subyugados y que estamos oprimidos. Esa es la razón por la cual, digámoslo de una manera clara, mi actitud personal es: yo no quiero participar de ese sistema democrático.
porque ese sistema democrático es por definición injusto, porque es un sistema que está distorsionando el orden natural del mundo humano. Por definición lo está distorsionando, porque no permite asignar responsabilidad. Y por eso mi actitud natural es, yo no voto en las elecciones presidenciales, yo no voto. Es decir, para que yo votara en las elecciones presidenciales, tendría que, ¿no?, tener yo la seguridad que voy a votar por alguien que me garantiza realmente que va a tratar de disminuir ese grado de distorsión que implica el sistema democrático. Y como yo no veo que, o sea, yo todos los candidatos que veo, pongan ustedes el que a ustedes les parezca el menos malo. Vamos a suponer que todos estamos de acuerdo en que el peor es Petro. Todos estamos de acuerdo. En lo que la gente está discutiendo es cuál es el menos malo de los otros, o sea, cuál es la alternativa por la que hay que elegir. Elija el de su gusto. No me interesa. El menos malo. El que usted diga, mire, este es el menos malo. Porque lo cierto es que no hay ninguno bueno. Y no hay ninguno bueno porque no hay ninguno libertario. Si hubiera un candidato libertario, no es que el sistema democrático deje de ser ilegítimo, pero al menos nosotros sabríamos que ese candidato, al ser libertario, ¿no?, sus propuestas intentarían ir en el camino de ¿qué? De ir disminuyendo esa distorsión. Entonces ya habría al menos una justificación para votar. El ejemplo que pone Rothbard, la comparación que hace Rothbard a mí me parece de la mayor claridad, y es, imaginemos nosotros que todos somos esclavos y que estamos en una finca de esclavos, ¿no?, una gran plantación de esclavos, y nos permitieran a nosotros, como esclavos, votar por nuestro capataz. Es decir, nosotros los esclavos elegimos al capataz que vamos a tener. Evidentemente, fíjense, no vamos a dejar de ser esclavos, vamos a seguir siendo esclavos, pero vamos a poder elegir al mejor capataz, al capataz que mejor nos trata, que menos nos pega, que es un poco más misericordioso, y entonces elegimos a ese capataz menos malo. No estamos eliminando la maldad, es decir, la institución de la esclavitud, seguimos siendo esclavos, pero evidentemente es preferible tener la opción de elegir al capataz menos malo que elegir, que no poderlo elegir. En ese sentido, si existiera la posibilidad de disminuir ese mal, es preferible votar por ello, ¿no? O existiría una justificación, en mi opinión, para votar por ello. Mientras no exista esa posibilidad, pues da lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, lo estoy hablando esto personalmente, aquí no estoy haciendo una afirmación como derecho natural, estoy diciendo cómo entiendo yo las cosas. Si bien es cierto, puede haber un candidato a la presidencia que sea menos malo, sin lugar a dudas lo hay. La diferencia entre el peor y el menos malo lo veo tan pequeña, y como ninguna libertad realmente no va a producir un efecto donde diga, no, vamos a disminuir el tamaño del Estado, vamos a crear más orden, sino que el menos malo incluso va a aumentar el tamaño del Estado, va a ejercer poder, es decir, va a empeorar las cosas. Yo, personalmente, como veo las cosas, siento yo que es irresponsable y moralmente malo votar. O sea, para mí en Colombia es moralmente malo votar. ¿Ya? Si, supónganse ustedes, hubiera un candidato libertario a la presidencia, que no lo hay, pero si lo hubiera, así no tuviera ningún chance de ganar, yo iría y votaría por él, porque es libertario. Supónganse ustedes que hubiera un libertario. No sé, me voy a imaginar que, por ejemplo, alguno de ustedes, libertario, comprometido con la libertad, fuera candidato a la presidencia. Yo voy y voto por ustedes, ¿no? Pero ese no es el caso en el que estamos. Entonces yo ahí no veo ninguna justificación moral para salir a votar por nadie, personalmente, porque incluso el menos malo en Colombia va a ser muy malo, va a ser pésimo, ¿no? Y va a ser un irresponsable. Entonces yo prefiero no participar de ese sistema y prefiero deslegitimarlo no participar. Eso es lo primero, o sea, lo primero que yo diría es, no hay verdadera representación y por lo tanto el sistema es en general ilegítimo, por esto, porque no respeta el orden natural. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es muy importante y quizá yo no he hecho el énfasis que debiera hacer, pero lo hago. Libertad no es hacer lo que uno quiera. Libertad, repito, no es hacer lo que uno quiera. Ser libre significa o hace referencia a un hecho de la realidad, a saber que yo soy independiente. Eso es lo que significa ser libre. Cuando yo digo soy libre, no significa yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. La gente normalmente entiende la libertad de esa manera. Ser libre es hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es ser libre. Ser libre es que yo soy independiente. Es decir, que mis actos nacen de mí y que son independientes de los actos de otros. Y que la manera como yo actúo o las palabras que yo digo, que nacen inmediatamente de mí mismo,
En ese sentido son míos. Y ninguno de ustedes puede controlar mi cuerpo como yo lo controlo, ni puede controlar mis palabras como yo las controlo. Ninguno, ni yo puedo controlar las de ustedes. Y si yo quiero que ustedes hagan algo, es muy distinto a como cuando yo quiero yo hacer algo. En ese sentido hay una independencia, es decir, yo no puedo a Abraham obligarlo a que Abraham haga algo como yo hago algo. Si yo quiero que Abraham haga algo que yo quiero que él haga, yo tengo que persuadirlo a las buenas o a las malas. Puede que yo diga, Abraham, por favor, ayúdame en esto, tal. Y entonces Abraham dice, sí, le voy a ayudar. O yo puedo amenazar a Abraham y decirle a Abraham, hazlo o si no te va a pasar tal cosa. ¿No? Mucho cuidado, Abraham, porque si no, entonces fíjense que ya ahí es distinto a como yo hago las cosas directamente. Eso es lo que significa ser libre. Ser libre significa ser independiente. Ahora bien, el respeto de esa independencia, es algo deseable. Y ya vamos a ver en su momento cuando justifiquemos esto por qué. Por lo pronto, estamos viendo una razón. Fíjense, aquí ya nos estamos adelantando a ver una de las razones por las cuales el respeto del derecho natural es deseable. Porque de lo contrario, no se puede vivir moralmente. O sea, una de las razones por las cuales el derecho natural es respetable, es decir, debiera respetarse, es porque de lo contrario es imposible vivir moralmente. En ese sentido, fíjense ustedes, en ese sentido, Abraham, ser libre no significa, no es que yo pueda hacer lo que yo quiera, eso no es ser libre. Ser libre, repito, es ser independiente y, por lo tanto, es respetar esa libertad de cada uno. Pero fíjense que ya eso significa, al respetar la libertad de cada uno, significa que yo no puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, eso fue lo que dijimos, hemos dicho en varias clases. El respeto al orden natural implica que un montón de cosas que yo quisiera hacer y que incluso pudiera hacer, no debo hacerlas. No debo hacerlas. Entonces hay que distinguir. Libertad no es sinónimo de hacer lo que yo quiera. Eso no significa libertad. No, eso es muy importante. No sé si con esto te respondo. No sea escapismo si con esto te respondo la pregunta. ¿O se fue? Acá estoy. Bueno, tengo bastantes problemas de conexión, pero he podido escuchar. Ok, sí, no, se le está yendo ahora, pero bueno, si cualquier cosa me escribe por ahí por el chat o algo, bueno. Un momento, Andrés, ya te doy la palabra. Cristian responde, dice, y cuando el representado hace durante su mandato cosas muy distintas a las que en campaña, ese es el punto, fíjense. Si el representado, al final, eso es lo que pasa siempre. ¿Ve? Al final eso es lo que pasa siempre, ¿no? Hacen cosas distintas a las que dijeron en campaña, porque es la naturaleza misma del sistema. Es decir, no hay una manera de asignar responsabilidades, ¿no? No hay manera. Entonces, pues, en ese sentido, es un sistema completamente irresponsable, donde al final el tema de la representación no es más que un mecanismo para legitimar. El único objetivo de la representación es legitimar en el discurso. No tiene una realidad práctica porque es imposible que la tenga. Es imposible que la tenga. ¿Por qué es imposible que la tenga? Porque la relación que hay entre el supuesto representante político y los representados no es una relación contractual. Como no hay una relación contractual, es imposible que haya representación. Es imposible, porque lo que hay es un sistema de elecciones que garantiza, fíjense ustedes, esta irresponsabilidad. Y ojo con esto, que ya te doy la palabra, Andrés. Ojo con esto. El punto es que ese sistema electoral, fíjense ustedes, está haciendo referencia a un orden artificial. Es decir, hay una posición dentro del orden estatal, dentro del derecho estatal, que se llama ciudadano. Y el ciudadano tiene un poder, que es elegir o ser elegido. Entonces, fíjense que ahí tenemos un orden artificial con unas reglas, y en esas reglas de ese orden artificial es imposible asignar responsabilidad. Y por lo tanto, es un orden artificial que al menos en ese aspecto está irrespetando de manera sistemática el derecho natural. Entonces ahí nos damos nosotros cuenta, digamos, de esa naturaleza injusta del sistema, por naturaleza, ¿no? Perdón, por definición, y que va en contra del derecho natural, ¿no? Entonces hay un problema enorme, ¿no? Conceptual y en la práctica, que lo vemos nosotros todos los días. Por eso, entre más irresponsable es el político, fíjense, más votos consigue. Entre promete las cosas más locas, la gente más lo vota.
es un problema, porque no hay responsabilidad ni de parte del político en lo que propone, ni de parte de las personas que lo votan. Es así, lastimosamente y desgraciadamente, es así. Y por eso nosotros como libertarios queremos superar ese sistema, ¿no? Andrés, pero Andrés, ¿no había antes que vos otra persona? Que creo que Santiago. la otra persona ya se le respondió la pregunta. Que creo que había otra persona antes que vos. Sí, Santiago tenía la mano, no sé si Santiago quiere... Era Santiago, creo que era Santiago el que había levantado la mano. Santiago, la pregunta que ibas a hacer de pronto la respondí sin darme cuenta. Sí, señor, exactamente. Ah, bueno, perfecto. Entonces Andrés. Bueno, quería conectar ese tema de, digamos, del engaño de lo que es la democracia para legitimar el Estado con el tema de las constituciones políticas de los estados, porque digamos que ese es el trasfondo donde dice que lo que está escrito en esa constitución, pues es como si ya se hubiera generado una verdad sobre eso y que también si lo miramos a nivel jurídico, pues primero que todo vemos que hay una incoherencia en la representación y pues definitivamente los que constituyeron estos papeles de los estados es alguien que se arrogaron el poder para decir nosotros lo hicimos, pero en nombre del pueblo, que ya vemos que no es así. Pero aún así también hay otro problema allí, es que estamos heredando un contrato que, o sea, que es como decir, nuestros abuelos firmaron algo y nosotros tenemos que heredar esas responsabilidades o esos actos que se hicieron al firmar eso. O sea que también hay que poner en evidencia, digamos, el engaño de lo que representa creer en las constituciones políticas. Sí, o sea, digamos, la constitución que sería como el fundamento de este orden artificial estatal. Si la constitución sería como ese primer ordenamiento fundamental del derecho estatal, a partir del cual, digamos, las demás partes de ese sistema legislativo se fundamentan, pues simplemente, independientemente de la teoría estatal, que uno tenga una teoría contractualista o lo que sea, ¿no? Para legitimar al Estado, la verdad interesa poco. Desde el punto de vista del derecho natural, interesa poco. ¿Por qué interesa poco? Porque el punto es, veamos la naturaleza de ese orden artificial. Veamos la naturaleza de ese orden artificial. Y al menos acá estamos descubriendo nosotros que respecto de una característica de ese, digamos, de esa constitución y de todo el orden que está montado en ella, que es el sistema democrático, hay una enorme irresponsabilidad, de distorsión de las responsabilidades de los seres humanos. Y en ese sentido, ya ahí, ya solamente ahí, tenemos nosotros claramente un orden artificial que sistemáticamente viola el derecho natural y por lo tanto es inválido. Es decir, nosotros no podemos pretender que este orden artificial tenga una validez universal. Y eso es lo que lo hace injusto. Entonces ya incluso, Andrés, la cosa es, digamos, incluso más radical que la simplemente crítica al contractualismo. Porque de hecho, esa crítica que uno haría al contractualismo, mire, no hay un contrato real, que es una crítica, ojo, que hay que hacer. ¿Cómo, digamos, le dan la vuelta hoy en día a los contractualistas? Los contractualistas justifican eso diciendo que cuando se está hablando de contrato, no es que realmente hubo un contrato donde la gente fue y firmó como... No, eso no. De hecho, en Hobbes mismo, ellos encuentran la respuesta, no solamente ellos, sino que ellos le dan un enfoque trascendental. ¿Qué significa eso? Yo después explico qué es eso de trascendental en otra clase, pero el enfoque trascendental que le dan es el siguiente, y es que toda persona racional se puede exigir o se puede esperar que estaría de acuerdo en establecer un estado y obedecerlo. Es decir, lo racional, lo que se espera de una persona racional es aceptar esas condiciones para vivir en sociedad, ¿no? Y en ese sentido, la justificación o la legitimidad del contrato no viene dada porque hubo un contrato que uno firmó, sino que viene dada es porque es lo razonable, es decir, que todos estemos de acuerdo. O sea, el contrato no es un hecho histórico, sino que el contrato sería una condición de posibilidad de la sociedad.
¿ya? Y como todos estaremos de acuerdo que sin ese contrato o sin estar de acuerdo en eso, no podría haber sociedad, entonces está justificado racionalmente y así se le daría la legitimidad. Entonces, fíjate que ya como los teóricos del presente, llamémoslo así, entienden el tema del contrato ya no es una realidad histórica y de hecho, si uno va a ver en Hobbes, él tampoco lo está entendiendo como una realidad histórica. O sea, incluso la manera como Hobbes entiende el contrato es en ese sentido. O sea, de hecho ahí Hobbes está siendo bien adelantado, bien adelantado, bien, digamos, Hobbes en eso la verdad es brillante, donde la justificación en Hobbes es precisamente esto, y es que lo racional es esperar que una persona, toda gente racional se comportaría de esa manera, y por lo tanto podemos exigirlo. Listo, aceptemos ese argumento. El punto es que nosotros diríamos, ese acuerdo que ustedes están asumiendo como una condición de posibilidad de la sociedad no es tal, porque la realidad de ese acuerdo supone, ¿qué cosa? Una violación sistemática del derecho natural y por lo tanto es inválido ese planteamiento. Esa es la manera como nosotros tenemos que refutar el contractualismo, es decir, o las dos maneras. Una es, si el contractualismo es un hecho histórico, lo refutamos diciendo que no hubo tal contrato, que es una mentira que haya habido un tal contrato, y si lo hubiera habido, es una mentira que nosotros hayamos firmado ese contrato. Entonces, antes nos dicen, no, el contrato no es una realidad histórica, sino que el contrato es un presupuesto racional, una condición de posibilidad de la vida en sociedad. Listo, si eso es así, ahí hay una contradicción porque está violando sistemáticamente el derecho natural. Entonces, de esas dos maneras, o por esos dos caminos, refutamos nosotros el contractualismo moderno, que es una de las corrientes de filosofía política pues, más importantes y relevantes del presente. Esa es la manera como nosotros desde el naturalismo intentaríamos refutar el contractualismo, digamos, en estas dos grandes versiones. No sé si con eso te queda claro, Andrés. Sí, no, muchas gracias, Luis, y eso me ayuda mucho a mejorar la argumentación porque siempre se presenta eso, o muy de seguido lo estoy viendo. Entonces, gracias por la Sí, claridad. claro, porque es una de las dos grandes, ojo, y es muy interesante, Andrés, simplemente una pequeña referencia histórica. La justificación contractualista había caído en completo desprestigio, por decirlo así, ¿no? Y se recupera esa forma de argumentar, retoma una enorme importancia con Rawls. Es decir, Rawls, digamos, rescata el contractualismo y, digamos, tiene una nueva vida y desde entonces, pues no ha hecho sino fortalecerse porque evidentemente la manera de argumentar contractualista, la manera de argumentar contractualista es la correcta, que es desde, digamos, una manera trascendental. Yo estoy de acuerdo con este enfoque. El problema es que la manera como yo lo plantean y las consecuencias están equivocadas y de eso vamos a hablar en una clase futura. No se preocupen, esto lo estoy diciendo así muy a la carrera para que como que tenga ideas filosóficas, diga, ok, esto yo sé para dónde va, en su momento lo desarrollaremos. Hoy no, pero lo vamos a desarrollar mejor. Y hoy en día es una corriente muy fuerte, digamos, de filosofía política, ¿no? Entonces, y con la que nosotros ofreceríamos esta crítica que estoy, digamos, que yo estoy presentando. A Santiago. Profesor, me surge como una duda o una cuestión Sí. en cuanto al traspaso de derecho, de responsabilidades que hace el Estado, que es completamente malo y artificial, pero digamos si se da el caso entre individuos, ¿no? Ya no en un caso social, sino el individuo, donde un individuo accede de forma voluntaria digamos, a coger la responsabilidad del otro, ¿eso es válido? ¿Cómo? ¿Me das como un ejemplo? Porque no entiendo exactamente. No sé, digamos, una persona que mantiene, una persona que, digamos, mantiene a alguien que no trabaja y lo hace voluntariamente, y esa persona, a pesar de que no está trabajando, pero no está asumiendo las responsabilidades, pero entonces ahí hay un acuerdo voluntario, ¿eso es válido? Muy buena pregunta, ya entendí. Entonces, fíjate, asumamos lo siguiente. Entonces, voy a poner el ejemplo, un ejemplo concreto, ¿cierto? Uno tiene un hijo, ¿cierto? Y el hijo ya es un muchacho 20 y pico de años y ese muchacho no sirve para nada, no quiere hacer nada, quiere dormir todo el día y no quiere trabajar. Listo. Y entonces uno de padre, por las razones que sea, uno lo tiene mantenido. Y uno no lo obliga a trabajar, no, nada, no, lo tiene uno mantenido, uno no sabe manejarlo y uno lo hace, digamos, voluntariamente. Fíjense que al hacer eso, yo no estoy irrespetando el derecho natural. Hay una situación donde yo estoy asumiendo, como dice usted, estoy asumiendo, digamos, esa responsabilidad. Ahora bien, si eso es bueno o eso es malo, el punto es que cada persona ahí está recogiendo la consecuencia de sus actos. El del mantenido, que es un perezoso, está recibiendo la consecuencia de su pereza.
¿Sí me explico? Y en ese sentido, pues ahí verá si se lo deja vivir, si eso es una vida buena o es una vida mala. Y el que lo está manteniendo también recibe la consecuencia de sus actos, tiene un hijo mantenido, etcétera. Ese es el punto de Frank Bandura. En esa situación, ¿no? Lo bueno o lo malo de la vida, cada cual recibe la consecuencia de sus actos, es responsable. Es decir, el perezoso está, digamos, ahondando en su pereza y está siendo cada vez más perezoso y más mantenido y vive peor. Pero esa vida mala que está viviendo el perezoso, la está viviendo él. Él está sufriendo las consecuencias de sus actos. Que el día de mañana, si falta el padre y la madre, nadie va a querer contratarlo. O sea, se va a quedar en la calle. No va a tener dónde vivir. Él recibe la consecuencia de su pereza. Y él mismo va a pagar por eso. Y aquellos que lo vemos, lo estamos viendo. Es un irresponsable, ese no sirve para nada. Entonces vemos, o sea, ahí cada cual está asumiendo la responsabilidad de sus actos. Ninguno está violando el derecho natural, pero están viviendo una mala vida, diríamos nosotros. Sería ser perezosos algo malo, diría yo, ¿no? Ahora bien, distinto es en las sociedades políticas o en la organización política, donde es que no hay forma sin la responsabilidad. Ahí nadie está asumiendo la responsabilidad, nadie. Es más, se le está asignando esa responsabilidad. O sea, fíjense ustedes, ¿quién paga los costos? ¿Quién paga los costos de las decisiones del Estado? Por ejemplo, si el presidente de la República dice, vamos a poner un arancel favoreciendo a una cierta industria, vemos los que se benefician. ¿Y quién paga los costos? El consumidor, y especialmente el más afectado es el consumidor más pobre. Y ese daño que le está causando el presidente al más pobre, ¿quién lo paga? ¿Es él el responsable? No, son los más pobres, ese es el punto. O sea, se le está asignando responsabilidad a quien nada ha hecho. Es una víctima inocente que tiene que, ¿qué cosa? Pagar un producto más caro para beneficiar a un tipo que tiene los contactos con los poderosos para que le den privilegios arancelarios. Por ejemplo, ese es el punto del, hay no responsabilidad alguna, ¿no? Entonces, no sé si se entiende como la distinción de los casos, Cristian. Sí, Santiago, sí, señor. Perdón, Me no sé, es quedo que me con- quedé bien. Sí, Santiago, perdón, Santiago. No, muy buena respuesta, entendí plenamente. Ok, se entendió, ¿cierto? No, digamos, okay, no me disipé. Listo, escapismo. A ver si ahorita sí ya la conexión es mejor. Hola, hola. Sí, te estamos oyendo. ¿Qué tal? Bueno, yo quería contestar que, bueno, sí he tenido bastantes problemas para escuchar algunas partes, pero sí he escuchado la idea general y bajo mi propia experiencia y mi propio planteamiento de esta cuestión de la democracia, más allá de sentir satisfacción, comparto esa misma inquietud frente al tema de la representación. Yo desde muy niño he considerado justamente ilegítima esta forma de gobierno justamente porque no hay una representación real de mis intereses, justamente por cómo se ha planteado el sistema. Entonces, he tenido yo siempre esa cuestión, esa inquietud de cómo superar el modelo de la democracia y más allá de legitimar un gobierno, poder tener una acción política directa frente a las cuestiones que deberían preocuparme, sociales, económicas, morales, jurídicas, cualquier cuestión propia de la vida en sociedad. Eh, y quería pues simplemente decir eso, profe. Creo que es bastante importante justamente devolver al derecho natural para poder quitarle parte de esa legitimidad a la democracia, aunque me preocupa un único asunto y es el tema justamente del comercio y del capitalismo, porque creo que de una u otra forma eh, la democracia es el único sistema donde se ha gestado más allá del comercio este sistema de distribución técnica del trabajo, de especialización y productividad, pues digamos de una manera casi que impensable en algún momento de la historia y quizás no sea fácil justamente avanzar sin dejar atrás pues lo que ya hemos construido. Bueno, la verdad, poderme pues como hacer un comentario muy detallado, lo que usted está diciendo nos alejaría del tema. Lo que sí le puedo decir ahora es que la última parte del punto de vista histórico no es verdad.
Digamos, todos los fundamentos del capitalismo y en última de la libertad no se dieron en estados democráticos, sino al contrario, bajo monarquías europeas. Y en ese sentido, desde el punto de vista del libertarismo, a nosotros nos importa bastante poco si es un estado democrático o un estado monárquico, porque el punto es cuánto se respeta la propiedad privada. Y podemos imaginarnos estados democráticos que la respeten mucho o la respeten muy poco. Podemos imaginarnos monarquías que la respeten mucho o la respeten muy poco. Entonces, la verdad, la forma del Estado es una cuestión bastante secundaria. Lo importante es el respeto a la libertad y el respeto a la propiedad privada. Eso es lo que permite que haya capitalismo. Entre otras cosas, por ejemplo, Ortega decía muy bien en un texto que los invito a ustedes que lean, que está en El Espectador de Ortega, que se llama Notas del Vago Estío. Y las Notas del Vago Estío, que es un texto maravilloso, una de las cosas que dice Rothbard es que, dice él, en las cabezas del presente, y está hablando por allá en 1920, en las cabezas del presente, dice él, hay una enorme confusión en relación con democracia y liberalismo, decía él. No, las personas piensan que democracia es sinónimo de liberalismo y liberalismo es sinónimo de democracia. Y no hay tal, dice Ortega. Son dos preguntas diferentes. La pregunta, dice Ortega, la pregunta de la democracia es ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Es una pregunta acerca del poder. En cambio, la pregunta del liberalismo, nos dice Ortega, es tenga quien tenga el poder, un rey, ¿no? El pueblo soberano, bueno, el que usted quiera, que ese poder tenga límites. Esa es la tradición liberal, es trazarle límites al ejercicio del poder, no importa quién lo tenga. Y esa es la pregunta del liberalismo, pregunta tradicional del liberalismo, y consecuentemente, digamos, dentro del libertarismo, heredamos esa misma pregunta. Es decir, es el problema por el poder. A nosotros nos da lo mismo que el poder lo tenga un dictador al estilo de Pinochet, un dictador al estilo de Fidel Castro, un presidente al estilo de Duque, o quien usted quiera imaginarse, o un rey pues al estilo de los reyes del siglo XVIII, no da lo mismo. El punto es cómo limitamos ese poder para que respete la libertad. Porque lo uno hace referencia a un orden artificial, el orden artificial de una monarquía, el orden artificial de un Estado democrático, y lo otro, el respeto a la libertad, a la propiedad, hace parte del respeto al derecho natural. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es secundario la forma del poder, y por eso, para mí, hablar de un rey o hablar de duque, al final pues da lo mismo. Ahora bien, históricamente, de hecho, como lo demuestra Hoppe, la realidad es que las democracias tienden a ser más confiscatorias y más abusivas del derecho natural que las monarquías. Y esa es la realidad. Es decir, ningún rey del siglo XVIII tenía tanto poder como lo tiene Iván Duque, por ejemplo, para solamente hablar de Iván Duque. Ninguno. En ese sentido, no es cierto pues que las democracias hayan sido un espacio en el que el capitalismo ha florecido. Al contrario, el capitalismo ha logrado florecer pese a las democracias y las democracias son las principales enemigas del capitalismo. De hecho, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Hay otra pregunta o comentario? Si no, pues para terminar y concluir esta parte acerca de la moral. Ok, muy bien. Entonces terminemos terminemos nosotros este tema de derecho natural y moral. Pongamos otro ejemplo, nos dice Frank Mandú. En la organización institucional actual, las decisiones de unos cuantos miembros de los órganos directivos de los bancos centrales, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo o el Banco del Japón, tienen repercusiones en las vidas y fortunas de cientos de millones de personas. Sin embargo, ellos no son responsables de lo que hacen. Mientras actúen de acuerdo con las reglas del juego, tienen la excusa perfecta de que solo están haciendo su trabajo. Fíjense, las consecuencias inflacionarias y de devaluación que tenemos nosotros hoy en día en Colombia y que obedecen a, en buena parte, las políticas del Banco de la República, ¿quién responde por ese empobrecimiento y esa distribución de la riqueza que causan las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República? ¿Quién es el responsable? Nadie. Y a nivel mundial, estos bancos centrales que tienen una enorme influencia, porque obviamente lo que hace el Banco Central en Colombia, el Banco de la República, nos afecta a nosotros solamente. O en Argentina, por ejemplo, que tienen esa enorme inflación, o en Venezuela, pues solamente los afecta a ellos.
pero las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos especialmente, o las decisiones del Banco Central Europeo, o incluso del Banco Central de Japón, que tienen ahí sí una influencia más internacional, especialmente las de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde no solamente afectan a Estados Unidos, sino que afectan al mundo entero. ¿Quién responde por eso? Nadie responde por eso. Y para ponerlo, digamos, digamos, de alguna manera, esa política inflacionaria, que además es lo que está proponiendo, por ejemplo, la gente se escandaliza, no es que Petro está proponiendo emitir. Eso es lo que se hace desde siempre. Es decir, o sea, Petro no está proponiendo en ese sentido nada nuevo a lo que ya ha hecho Iván Duque. Lo que pasa es que Petro es tan irresponsable que quiere hacerlo aún más. Pero ese tema de la emisión y de crear dinero continuamente es lo que se la pasa haciendo Estados Unidos. Y como es la principal potencia militar, pues se da el gusto de hacerlo sin límite alguno. ¿Y quién responde por esa emisión? Nadie responde por esa emisión. Son completamente irresponsables, ¿no? Exacto, lo que dice Santiago, ellos nunca, además ellos nunca son responsables, es decir, la culpa siempre la tiene otro, no ellos, ¿no? Nunca. Ellos nunca son los causantes, digamos, de los problemas. Entonces, fíjense ustedes. Por su parte, los políticos, quienes fueron en primer lugar los que organizaron ese juego y crearon las posiciones de aquellos potentados monetarios, también tienen la excusa perfecta. El Banco Central es independiente. El dinero, ojo, que es el medio de intercambio y la condición primaria para la coordinación entre grandes números de personas, al ser socializado, como está hoy en día completamente controlado por el Estado, se lo divorcia completamente del derecho natural y por lo tanto de la vida moral. Y una de las consecuencias más básicas, voy a poner solamente un ejemplo para no demorarnos en esto. Fíjense que hoy en día se castiga al que ahorra. Es más, es imposible ahorrar ante la devaluación continua del dinero. Nadie ahorra. Algo que es bueno, a saber, ser responsable y ahorrar, hoy en día se castiga. Es decir, el que ahorra pierde. ¿Qué se premia? El que pide préstamos y pide préstamos y vive de prestar, de pedir préstamos, es decir, al más irresponsable, tanto en sus finanzas personales como en las empresas. Las empresas que quieren ser responsables y no endeudarse, se las castiga. ¿Cuáles son las empresas que lo sacan adelante? Aquellas que se endeudan y se endeudan y se endeudan y se endeudan y empiezan a meterse, digamos, en esa locura de los continuos créditos que en muchas ocasiones se vuelve insostenible. Y por eso vemos nosotros que la mayoría de empresas viven al día. Y por eso también vimos nosotros que en esta pandemia se reflejó claramente cómo las empresas no aguantan 1 o 2 meses sin producir ingresos porque no tienen ahorros. Ya, claro, en el caso de la pandemia fue, digamos, una crisis creada artificialmente, pero al final el punto es el mismo y es, hoy no hay ahorros. ¿Por qué? Porque se castiga el que ahorra. Entonces, algo bueno que es ahorrar, se castiga. Algo malo que es endeudarse, endeudarse y endeudarse continuamente, hoy en día, de hecho, se premia. Evidentemente, fíjense ustedes, aquí tenemos una situación de ¿qué? ¿Por qué se presenta eso así? Porque hay una violación sistemática del derecho natural, que al final, fíjense ustedes también en nuestras sociedades, estas personas que son las más despreciables, que son los políticos, son de hecho las más honradas. Son aquellos a los que se les crean estatuas. Son aquellos a los que se les ponen los nombres de las calles. Es decir, estos criminales, estos desvergonzados, estas personas que no merecían ningún respeto ni ninguna honra, se presentan ante la sociedad como si fueran buenos, como si estuvieran sirviendo. En otras palabras, fíjense ustedes cómo ahí esa brújula moral de las que nos ha hablado Frank Bandún se distorsiona completamente. En otras palabras, si no se respeta el derecho natural, no podemos aprender a vivir moralmente. Esa brújula moral, digamos, se distorsiona. ¿Por qué? Porque se premia, digamos, lo malo y se castiga lo bueno. En la medida en que se hace una separación entre los actos y palabras de las personas y la responsabilidad de los mismos. Muy bien. Con esto terminamos nosotros la presentación del tema del derecho natural en general y hoy específicamente con la relación entre derecho natural y moral. ¿Hay en este momento alguna pregunta? Si no, para darle, digamos, final digamos, al primer video y abrir el video de las preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay aquí alguna pregunta específica sobre lo que acabo de decir? Si hay unas preguntas como más generales, las hacemos en el video de las preguntas y respuestas. Entonces, en este punto, ¿hay alguna pregunta concreta? Si no, para terminar esta primera parte.
Muy bien. Entonces, con eso terminamos el tema del derecho natural y vamos ahora entonces a la segunda parte donde vamos a hacer preguntas y respuestas.